Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué bendición el poder saludarles. Sabemos, porque nos han contactado de diferentes lugares, que no se pierden este repaso de la Escuela Sabática. Te agradecemos y rogamos al Señor que las bendiciones de Él sean en tu vida. Estamos terminando este trimestre. Sin duda, el estudio de Primera y Segunda de Pedro ha sido de gran bendición. Y al llegar al final de este trimestre, te invito a que te quedes. Regresamos en algunos momentos en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Estamos a punto de estudiar la última lección del trimestre. El tiempo se ha ido tan rápido y nos hemos gozado en el estudio de la Palabra de Dios desde la perspectiva de Primera y Segunda Carta de Pedro. Antes de iniciar con el repaso de los temas principales de Primera y Segunda de Pedro, quiero presentar a quienes están con nosotros aquí en el estudio, que en esta ocasión es la Sala Taylor de la Universidad de Montemorelos. Voy a empezar por mi lado derecho, como es costumbre, izquierdo en sus pantallas. Hola, mi nombre es Óscar Castillo y trabajo en el Departamento de Música de la Universidad de Montemorelos en el área de conducción coral. Bienvenido, Óscar, un gusto tenerte aquí con nosotros. De mi lado izquierdo. Hola, me llamo Rebeca Fajardo, soy de Oaxaca y estudio la maestría en recursos humanos. Bienvenida, Rebeca. Gracias. Hola, mi nombre es Manuel, soy de la Ciudad de México, estudio teología el tercer año. Bienvenido, Manuel. Bueno, ¿qué te parece, Manuel, si nos diriges en oración para iniciar nuestro estudio? Vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que lo que vayamos a comentar sea guiado por ti. Quédate con nosotros en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, como mencioné en un principio, llegamos al final del trimestre y esta lección aborda, vamos a decir, 5 subtemas. Voy a leerlo rápidamente. El sufrimiento de Jesús que llevó a nuestra salvación, nuestra respuesta práctica al conocimiento de que Dios juzgará nuestras acciones. Otra parte es la esperanza que tenemos en el pronto regreso de Jesús, el orden que debe existir en la sociedad y en la iglesia y el papel que tiene la Biblia en proveer una guía para nuestras vidas. Y a mí me llama mucho la atención la parte del sufrimiento que tuvo nuestro Salvador Jesucristo, que hizo posible nuestra salvación, Manuel. Sí, a ciencia cierta lo que a mí me gusta mucho es que Pablo y Pedro también, en este caso, aborda muchos temas del Antiguo Testamento. Sí. Particularmente el texto muy conocido por muchos de nosotros, que es Isaías 53, ¿no? Cuando dice que Jesús realmente sufrió por nosotros. Él no tuvo por qué, no tenía por qué, mas sin embargo Él vino, se hizo pecado y gracias a eso nosotros tenemos acceso a la salvación. Es algo que a mí me gusta mucho. Y dice Jesús, quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Pedro enfatiza la necesidad de creer en eso, o la fe. Sí, Rebeca. Sí, también comenta mucho o resalta mucho el hecho de que Jesús era justo y por amor a nosotros vino y se puso, como dice ahí, recuerda cuando antes se ponían los pecados sobre el cordero, sobre el animal, y Él se puso en lugar del cordero justamente para santificarnos frente a Él, para justificarnos. Estos pasajes, Óscar, que nos hablan de Jesús, cuando nos hacen clic, hay cambios en nuestra vida. Claro, en el asunto del sufrimiento de Jesús, yo creo también que nos debe llamar la atención hacia las tribulaciones que nosotros tenemos durante nuestra vida aquí también. Siempre que nos pasa algo y decimos, ¿por qué Dios a mí? O esas cosas, tú debes de poder mirar lo que le pasó a Jesús por ti y a partir de esta perspectiva decir, bueno, ¿qué tanto es lo que me está pasando a mí? Entonces, bien dice la sierva de Dios que deberíamos de pasar 1 hora contemplando los últimos días de Jesús antes de su muerte, precisamente por eso, porque nosotros también estaba comentando nuestros compañeros que tenemos una esperanza. Entonces, todas las tribulaciones que estemos pasando aquí son insignificativas
a comparación de las tribulaciones que pasó Cristo por nosotros, y al mismo tiempo también significativas hacia la recompensa de la vida eterna que nos espera Sí. al tener la fe puesta en eso. No podemos negar el sufrimiento. Es parte de lo que nos toca vivir, del día a día. Así como de pronto podemos ir a trabajar, que es una parte de todos los días, el sufrimiento puede estar allí. Pero, ¿qué nos da esperanza? Bueno, yo puedo decir que Jesús completó la ecuación, ¿no? Esa es la esperanza en realidad. O sea, sí hay tribulación, pero hay esperanza y Jesús completó eso aquí en la tierra. A mí, pastor, lo que me da esperanza es saber que la salvación no la gano con obras. La salvación no la gano siendo bueno, no la gano llenando hojas, palomitas y taches. Yo la gano creyendo, porque Cristo Jesús ya la aseguró por mí, ¿no? En la parte del domingo, que habla acerca del sufrimiento, habla de Jesús, habla de la salvación, aparecen varios versículos muy interesantes. Es como todo el sacrificio que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario tiene el propósito no solo de salvarnos, sino tiene el propósito de que haya una transformación en nuestras vidas. Yo leo, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 2 de la primera carta de Pedro, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Palabras como elegidos, palabras como santificación, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Leo el versículo 8 y 9, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, todo lo que Jesús hizo, lo hizo con el propósito de salvarnos, pero también con el propósito de que nosotros tengamos una vida transformada, Oscar. Sí, es curioso que sí, se habla de la salvación, pero lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Y yo creo que ese era el hincapié que estaba poniendo ahorita, pastor, que sí, Jesús vino a que nosotros tengamos la salvación, a que tengamos acceso a la salvación. Y como dijo nuestro compañero, no porque yo sea bueno, porque nunca lo voy a hacer. Mira, lo que menciona 1 Pedro 2:24 dice: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, y por cuya herida fuisteis sanados, haciendo referencia a Isaías 53. Yo creo que Pedro nos ayuda a recordar el sufrimiento de Jesús para crearnos conciencia de cómo fue, y así mirar cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida y ver si estamos actuando de la forma correcta. Okay. Si valió la pena todo lo que Jesús pasó y nosotros estamos valorando eso. En la parte final del domingo dice: nuestra seguridad se halla en Él, no en nosotros. Si estuviera en nosotros, ¿qué seguridad real tendríamos? Hace la pregunta. Ninguna, si fuera nosotros. Ninguna. No tendríamos absolutamente... Pues sí, o sea, si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer eso, pues Él no hubiera tenido que venir a morir, ¿no? Pues obviamente nosotros no producimos ninguna esperanza. Nosotros tenemos que tener esperanza. ¿Cómo le podríamos explicar esta parte a alguien que no es creyente? ¿Qué podríamos resaltarles para ayudarles a entender a ellos que hubo alguien que murió? Ha habido una discusión a lo largo de mi corta vida, que siempre dicen que si no bien ganamos la salvación por obras, se tienen que reflejar porque nosotros seguimos a Cristo y Cristo obra en nosotros, y entonces estamos nosotros mejorando nuestro carácter y entonces tenemos que reflejar las obras. Pero yo siempre he pensado decir, ¿qué tal si no decimos eso? ¿Qué tal si no solamente hay que tratar de entender el sacrificio de Cristo y estar agradecidos al respecto y quedarnos ahí? ¿No será que las obras van a entrar?
Bueno, qué bueno que mencionas esa parte, porque es otro de los subtemas que aborda la lección. ¿Cómo deberíamos vivir? O sea, si vino alguien a morir en la cruz del Calvario para rescatarme, para salvarme, me ofrece la salvación que es gratuita, y yo respondo con amor. Yo creo que, pastor, una de las respuestas que sería para un no creyente el mostrarle, eso sería con tu manera de vivir. Y dice el versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 18. Bueno, voy a leer solamente una parte. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Así que fuimos rescatados de una vida, vamos a decirlo, vacía. Es curioso que ahorita que dijo el compañero que viviendo con amor, yo creo que ese amor, la única manera que ese amor va a brotar hacia los demás es con una actitud de agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que poner en nuestra mente, en nuestro diario vivir, eso que Cristo hizo por nosotros y estar tan agradecidos que no hay otra manera de vivir que manifestando ese mismo amor hacia las personas que nos rodean. Y mira lo que dice la misma carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Nomás que ahí es donde yo difiero, no con la Biblia, sino cómo lo abordamos, en el asunto de que nos concentramos en, ok, no hay que ser hipócritas, ok, no hay que ser esto, y es bien difícil, porque si te concentras en lo que no debes de hacer, es bien difícil lograrlo, pero si te concentras en lo que sí puedes hacer, que es estar agradecido y amar a los demás, esas demás cosas no van a entrar, no hay manera. Sí, porque casi siempre que nos dicen no lo hagas, es cuando más nos vamos a hacer eso, o nos inclinamos a hacer eso. O tratas de justificarlo, que eso es peor todavía. ¿Podemos decir que es un proceso? De santificación, Que pues es lo que están diciendo. hay algunas cosas que llegan cuando aceptas a Jesús y hay otras que en el caminar van surgiendo, se van cambiando, se van transformando. Yo creo que sí, lo conocemos todos, la santificación es un proceso que dura toda la vida. No quiere decir que cuando tú aceptas a Cristo ya eres santo, no, porque tú comienzas una lucha toda la vida. ¿Con qué? Con el único objetivo de cuando Cristo venga, pues tú ser santo. Pero eso implica que tú debe de ser algo coherente. Tu manera de vivir con lo que tú hablas, con lo que tú crees. ¿Qué te parece, Manuel? Vamos a contestar esa pregunta cuando regresemos de un breve corte. No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Si tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos de la vida familiar. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Antes de irnos al corte, Manuel, Oscar, Rebeca, ¿cómo deberíamos vivir? Y estamos tratando de contestar esa pregunta. Las cosas llegan en automático, es un proceso. Y hay cosas que tenemos que decir que son importantes para entender más este concepto. Sí, pues yo creo que es un proceso, pero no quiere decir que uno se va a tardar en hacerlo mucho tiempo. ¿Entiendes? Uno tiene que estar buscándolo a través del estudio de la Biblia, a través de la oración y la testificación. Pedro recalca muy fuerte las palabras y la forma de escribir, la retórica, la sintaxis te indica que Pedro estaba
instruyendo y estaba corrigiendo algunos problemas que había ahí. Recordemos que Pedro por experiencia se equivocó muchas veces, y tal vez alguno de nuestros oyentes que conoce la vida de Pedro a decir, bueno, yo me he equivocado menos veces que Pedro, ¿no? Pero, y al decir esa expresión, hay algo que yo pienso, desde mi perspectiva, que uno de nuestros errores es que nosotros somos muy fáciles para emitir un juicio. Es decir, volteo a ver a los demás, cómo están sus vidas, antes de mirar cómo está mi vida. Exactamente. Y yo creo que siempre debo de pensar cómo está mi vida. Y cuando veo a Oscar, yo no debo ver a Oscar por lo que él es ahorita, esa cita que conocemos, No por lo que puede llegar a ser. sino que lo debo de ver a lo que él puede llegar a ser por la gracia del Señor. Pastor, yo creo que Pedro también, y aunado a lo que usted menciona, Pedro estaba intentando comunicar lo que él fue, como él fue, y lo que ahora lo que ahora él es y cómo reconoce, ¿no? Una transformación, un cambio de carácter. Sabemos que Pedro era una persona especial, ¿verdad? En ciertos casos. Y ahora te está diciendo que tú debes de tener bondad, piedad y amor. Palabras que en algún momento yo creo que Pedro nunca le cruzó por su mente. Yo creo que también hay que ver una situación en la que nosotros tenemos que absorber, convencernos a nosotros mismos de que Dios nos dio la capacidad también del dominio propio. Él nos ayuda, ¿no? Pero hay que ejercerlo. Pero hace ratito mencionaron la palabra juicio. Ese es el asunto. Uno tiene que ser el juez más estricto, pero con uno mismo, ¿no? Y ver, y entonces escudriñar la palabra y decir, Dios quiere este perfil mío. Ahora que estamos en un ambiente universitario y hablamos tanto de perfil, ¿cómo es que vas a graduar? Bueno, Dios quiere vernos graduados con un perfil que Él ya dio en su palabra. Y entonces tenemos que ejercer el dominio propio y ser juiciosos con nosotros mismos y amar a los demás, porque todo el mundo tiene una batalla. Y tú no sabes la batalla que está la otra persona. Entonces, ser bien estricto con uno mismo para poder acercarnos y semejarnos a Dios, porque finalmente el carácter es el que vamos a llevar al cielo. Ese no va a ser transformado, ese se está transformando en este momento. Y cuando venga Cristo debemos de estar preparados en nuestro carácter para ir con Él. Y entonces con amor a las demás personas, sabiendo que ellos están sufriendo lo mismo que tú, acercarte y decir, ¿cómo te puedo ayudar? No cómo te puedo señalar, cómo te puedo ayudar. Uy, qué bendición sería si todas las personas pudiéramos llegar y decir, hey, ¿cómo estás hoy? Y que la persona te dijera verdaderamente cómo está, porque nosotros automáticamente contestamos bien, pero no, está teniendo una batalla, pero él no tiene la confianza de decirte a ti, no importa que estemos en un ambiente cristiano, porque viene el juicio. Sí, pareciera que el tener información te hace débil ante los ojos de los demás. Si hiciéramos nosotros una lista, ¿qué no hacer para ayudar a otros? ¿Qué no hacer para ayudar a otros? Para empezar, yo dijera, no juzgues a los demás con tus propias fortalezas y debilidades. Eso pasa bastante. Y como padre yo tengo 2 hijos y yo quiero juzgar a mis hijos y regañarlos de acuerdo a mis fortalezas y a mis debilidades. Si son debilidades mías, les digo, entonces yo los quiero encajonar en que ellos también tengan esas debilidades. Y mis fortalezas quiero que ellos tengan mis fortalezas. Y no, cada quien es individual. Dios le dio un pensamiento autónomo a cada quien y cada quien tiene diferentes fortalezas y diferentes debilidades. Por lo tanto, yo no puedo juzgar a las personas de acuerdo a mis fortalezas. Si a mí no se me da, por ejemplo, el chisme, por decir, a mí nada más no me importa, pero a otra persona sí se le da, yo no le puedo señalar a esa persona esa falta en específico, porque ella ha de ser, o él ha de ser una persona que tiene la fortaleza en las cosas que yo soy débil. Puede ser que ella sea fuerte en lo que yo soy débil. Entonces, sí. ese es... Sí, perdón, Rebeca. Creo que deberíamos también evitar dar mal ejemplo.
Las personas siempre aprenden más de nuestros ejemplos que de las palabras que les podamos decir, ¿no? Sabes que has señalado algo que es sumamente importante, sumamente importante. Por un tiempo, en mis inicios de mi caminar en la vida cristiana, tuve el privilegio de vivir con un matrimonio por poco más de 2 años. Personas ya mayores que pues tenían un hijo de mi edad y me dijeron, ven, vive aquí con nosotros. Sabían ellos que yo tenía una necesidad de hogar en ese tiempo. Y el hermano Floyd, él durante todo el tiempo nunca me regañó, nunca me llamó la atención, nunca me hizo un señalamiento. Solo con su comportamiento me ayudó a mí a hacer cambios en mi forma de vivir. Cambios que todavía los recuerdo. Y cosas que todavía digo, Señor, ojalá me ayudes a poder tener una vida en esta área, así como el hermano Floyd. Lo que tú mencionas, el ejemplo. Sí, Manuel. Sí, y creo que otra cosa que no deberíamos de hacer es, pues, medir y ser muy, yo creo que muy fríos. Yo creo que debemos de tener un poquito más de compasión. Perdemos y de corazón. Sensibilidad. Exactamente. Somos muy insensibles, podemos caer en la llegamos a ser insensibilidad. así insensibles que no nos importa quién fue. Nos preocupamos, lo último que preguntamos es ¿por qué? Porque cómo surgió, en qué momento. Vemos el mal y atacamos. No somos sensibles. No somos sensibles y eso hace que muchas veces las gentes y las personas se cierren y no permitan que pues entremos, ¿no? Y con la ayuda de Dios pues ayudemos y platiquemos. Hay otra parte que esto nos lleva a otro subtema de esta última lección, es el orden en la sociedad y en la iglesia. La iglesia tiene que haber orden, pero los que la dirigen, ¿cómo debemos dirigirnos? Bueno, dale. mencionaba que hay que respetar la autoridad. O sea, no solamente hablando en el ámbito de la iglesia, sino también se refería al ámbito político, ¿no? Decía, respeten al rey, la Biblia mencionaba, pero en este caso quizás sería el presidente, gobernador, alcalde, sí, a la persona que tengamos de autoridad, ¿no? Y fíjense, en estos tiempos que nos toca vivir, cuando la gente es muy hábil por toda la tecnología que tenemos, y la libertad que la gente tiene para expresar sus ideas, muchas veces cruzamos la barrera en nuestras expresiones en contra no solo de las autoridades, vamos a llamarlas civiles, pero también las autoridades de nuestra iglesia. Y lo que tú mencionas, yo creo y considero que el cristiano debe sobresalir en la forma en la cual se conduce con sus gobernantes. Siendo buenos ciudadanos. Y en propuestas en favor de nuestra sociedad. Yo creo, pastor, que en la manera en que tú te conduces, cómo reaccionas, en esos casos específicos, política, gobierno, creo que hay un alto porcentaje que tú vas a reaccionar de la misma manera cuando tú veas una anomalía en la iglesia. ¿Me entiendes? Mi punto es el siguiente, yo creo que deberíamos de ser ecuánimos. Gente que esté muy bien centrada, cristianos con un carácter, con un modo de expresarse muy adecuado ante ciertas circunstancias. Sí, a mí tendemos a ser a movernos a derecha, o movernos a izquierda y a estar ahí, sí, ¿me entienden? En lugar de ser personas que siempre estén de acuerdo a lo que la Biblia señala. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo imperfecto. Va a ser perfecto cuando estemos con nuestro Salvador. Y debemos ser muy cuidadosos en tomar lados. Izquierda, derecha, centro, rojo, amarillo, verde, o etcétera. Cuando nosotros como cristianos tenemos un mensaje que trasciende cualquier posición en cuestión política y social. Yo pienso que lo primero que debemos de
de pensar antes de reaccionar es que la gente que está gobernando o que tiene puestos de liderazgo son humanos también. ¿Y qué haríamos nosotros si estuviéramos en su lugar? Nunca vas a conocer todos los factores por los cuales se toman una decisión. Y yo pienso que sería una falta gravísima que sin conocer los elementos completos uno emita un juicio, porque con la misma espada que tú mates te van a dar a ti, con el mismo juicio que tú hagas te van a enjuiciar a ti también. Y eso para mí es de lo más peligroso que hay. Y en segundo es que a los líderes también, que ellos estén conscientes de que Dios les va a pedir las cuentas a un grado más alto. Sí, pobre Moisés, yo estoy en shock con Moisés toda mi vida. De hecho, parece 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Cuando Moisés no pudo pasar a la tierra prometida porque golpeó la piedra, y yo me imagino que Josué y Caleb hicieron también de las suyas, hicieron cosas y ellos sí pasaron y Moisés no. Y te quedas pensando, él tuvo a ese grado de responsabilidad, era que finalmente Dios lo recompensó, está bien. Pero sí, a mí no me toca juzgar a los líderes, no me toca sino apoyarlos, orar por ellos, me toca hacer eso, pero también al que se encuentra en una posición de liderazgo, ya seas padre, ya seas tío, ya seas maestro, ya seas lo que quiera, que tengas un grado de influencia sobre las demás personas, tienes que tener presente que Dios te va a pedir estricta cuenta también cómo actuaste de esa manera. Estamos por terminar. ¿Con qué nos quedamos de esta lección? Yo me quedo con que sinceramente debe de haber un equilibrio en todos los aspectos de tu vida, para que entonces puedas reflejar realmente pues el amor que Cristo tiene y que tuvo al salvarte. Y pues sé que es un proceso y el único fin que tenemos todos aquí es pues estar con Dios en los cielos. Rebeca. Yo en lo particular pues considero que el temor a Dios es importante para mi vida. Poner en práctica las cosas que ya sé, porque muchas veces las sabemos, pero no lo practicamos. Y poner en práctica eso y tener una conducta ejemplar. Ejemplar. Gracias, Rebeca. Yo me quedo con busca a Jesús, estúdialo, enamórate de Él y de una manera de agradecimiento, ya que no puedes hacer nada para agradecer a Él, te enamora hacia los demás. Refleja el amor que tú ves escrito en la Biblia, que Dios tuvo por ti al tener el sacrificio. Exprésalo siendo bondadoso, siendo paciente y amoroso con las demás personas. Pues, queridos amigos, nos vemos en el próximo trimestre, sin duda, con otro tema más que nos ayudará en nuestro caminar hacia la patria celestial. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Que el Señor te bendiga.